¿Has perdido completamente el juicio? Esa propiedad agrícola es simplemente terreno improductivo. Casi todos intentaron disuadir al anciano militar cuando utilizó todos sus ahorros acumulados para adquirir la finca abandonada situada en la periferia del pueblo. Sin embargo, varios meses después, cuando un grupo de historiadores académicos apareció y estableció campamentos de investigación alrededor de las instalaciones, todos comprendieron por fin que había salvaguardado algo que toda la nación casi había permitido que se desvaneciera de la memoria. Francisco Dueñas, de 74 años, era un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina que había participado en el conflicto de Vietnam en 1969. Habiendo sido licenciado con honores del servicio con el rango de sargento, su documentación militar indicaba la recepción de 3 corazones púrpura y una estrella de bronce, con decoraciones que guardaba en una caja de zapatos en lugar de exhibirlas. Después de la guerra, residió discretamente en la zona rural de Segovia, reparando aperos agrícolas y maquinaria pesada hasta que la jubilación obligó a sus manos callosas a una inactividad no deseada. Su esposa, Marta, había fallecido 5 años antes, dejándolo solo en una compacta vivienda que se sentía progresivamente más desolada. Una mañana de mayo, Francisco asombró a la tranquila comunidad de Mirasierra al formalizar la adquisición de la abandonada finca La Ribera, 20 hectáreas de campo sin cultivar, estructuras auxiliares en decadencia y una ruinosa casa de campo que había permanecido desocupada desde principios de los años 90. La finca había estado en el mercado durante casi una década sin interesados. La mayoría de los habitantes locales la consideraban carente de valor, demasiado diminuta para la agricultura comercial, demasiado deteriorada para fines residenciales y demasiado distante del pueblo para ofrecer comodidad. Francisco, no puedes hablar en serio, comentó Valeriano Soto, su vecino durante 3 décadas, mientras estaban al borde del camino de entrada infestado de maleza. Tus rodillas apenas pueden con tu propio jardín. ¿Qué utilidad le encontrarás a todo esto? Otros fueron menos caritativos. En el bar local donde Francisco había desayunado todos los jueves durante muchos años, las conversaciones cesaban a su llegada, solo para reanudarse en voz baja mientras ocupaba su taburete habitual en la barra. Desperdiciando valiosos recursos en una empresa sin esperanza, refunfuñó Basilio Torres, de la ferretería. Esa propiedad no ha producido nada más que vegetación indeseable desde que Suárez era presidente. Incluso el hijo de Francisco, Miguel, viajó desde Barcelona en un intento de persuadir a su padre para que reconsiderara. Papá, estamos hablando de tus ahorros de jubilación, argumentó, señalando la chimenea deteriorada de la casa de campo. Ya no eres joven. Necesitas ese dinero para atención médica, no para esto. Francisco recibió sus aprensiones con el idéntico semblante sereno que había mostrado al guiar a jóvenes infantes de marina a través de la densa selva tropical, el rostro de un individuo que poseía un conocimiento preciso de sus acciones, incluso si nadie más compartía esa comprensión. No la estoy adquiriendo para obtener ganancias financieras, aclaró finalmente, su tono tranquilo pero resuelto. La estoy adquiriendo para honrar un compromiso. Cada día, tras la formalización de la adquisición, Francisco conducía su desgastada camioneta a la finca antes del amanecer. Erradicaba la maleza, reparaba el tejado y reconstruía muros de piedra, registrando meticulosamente cada acción en un ajado diario lleno de una escritura pulcra y precisa. Los vecinos que pasaban en coche disminuían la velocidad para observar al anciano infante de marina restaurando sistemáticamente la tierra de su estado de abandono. Algunos se detenían para ofrecer ayuda, lo cual Francisco declinaba cortésmente. Esta empresa era su responsabilidad exclusiva. Es desafortunado, comentó el reverendo Morales a su congregación un domingo. Francisco Dueñas siempre fue un individuo tan pragmático. Sin embargo, Francisco persistió. Impertérrito. Cuando el periódico comunitario publicó un breve artículo sobre la locura del viejo soldado, Francisco ni siquiera se molestó en leerlo, pues recordaba lo que nadie más en Mirasierra sabía. La vieja Ribera fue donde mi compañía se refugió de emergencia durante 3 noches en el 68 durante unas maniobras, se decía a sí mismo frente al espejo mientras se afeitaba cada mañana, y donde el sargento Conde me hizo prometer, antes de que lo enviaran a Vietnam, que nunca volvería. A los 3 meses de su solitario proyecto de restauración, Francisco descubrió los restos de un mojón de piedra cerca de lo que una vez había sido un granero. Se arrodilló junto a él, a pesar de sus rodillas protestonas, apartando cuidadosamente décadas de tierra y vegetación. La inscripción estaba casi borrada, pero Francisco no necesitaba leerla. Sabía lo que decía.
Lo que ningún individuo en Mirasierra comprendía era que Francisco había conservado un mapa táctico descolorido de 1969, meticulosamente protegido dentro de plástico y guardado en la caja fuerte de su casa. El mapa indicaba la ubicación de un depósito de suministros improvisado que se había instalado rápidamente en esta misma finca durante una maniobra militar escasamente registrada antes del despliegue de su unidad en el extranjero. El sargento Jamie Conde, superior de Francisco y su compañero más íntimo durante aquellos años, había hecho una peculiar petición en su última noche en España. De pie al borde de lo que entonces era una granja en funcionamiento, Conde había agarrado el hombro de Francisco con firme intensidad. Si no regreso, encuentra la manera de proteger este lugar, dueñas, había dicho, su aliento visible en el gélido aire nocturno. Protegió a nuestros hombres una vez. Podría ser necesario de nuevo en el futuro. Francisco había sentido, sin comprender del todo la situación pero poco dispuesto a desafiar al sargento que previamente le había salvado la vida en 2 ocasiones durante percances en maniobras. 3 meses después, Conde activó una mina terrestre en las afueras de Da Nang. Francisco se enteró de esto mientras se recuperaba de sus propias heridas en un hospital de campaña. Durante medio siglo, Francisco había honrado su compromiso de la única manera disponible para él, vigilando remotamente la propiedad de la finca. Cuando el último propietario falleció sin herederos y la entidad financiera la sacó a subasta, Francisco convirtió sus ahorros de jubilación y presentó una oferta antes de que el terreno pudiera ser subdividido para la construcción. En una sofocante tarde de julio, mientras limpiaba escombros alrededor de lo que una vez había sido un pozo, la pala de Francisco golpeó algo metálico. Cayendo de rodillas, excavó cuidadosamente lo que parecía ser una caja de municiones militar, enterrada al menos a 1 metro de profundidad y sellada con cinta impermeable. Dentro, protegida de los elementos, encontró un parche de unidad del 3er Batallón, 5º de Infantería de Marina, una fotografía amarillenta que mostraba a 6 hombres de uniforme de pie ante un refugio construido apresuradamente, un documento manuscrito que detallaba rutas de movimiento y los nombres de 4 infantes de Marina listados como desaparecidos en combate en acciones posteriores y, lo más sorprendente, una carta dirigida simplemente, a quien encuentre esto, entregar a la División Histórica del Cuerpo de Infantería de Marina. Las manos de Francisco temblaban mientras leía el contenido de la carta. Conde había documentado algo durante aquellos 3 días en la ribera, algo que nunca había llegado a los registros oficiales. La carta hacía referencia a información crítica y puntos de extracción alternativos establecidos durante lo que se suponía que era un simple ejercicio de entrenamiento. Esa noche, Francisco escaneó los documentos y los envió por correo electrónico al coronel retirado Honorio Benavides, un antiguo compañero que ahora trabajaba como consultor para el Archivo General de la Nación. El mensaje de Francisco fue típicamente breve: encontré esto en la vieja finca de la ribera. Conde lo dejó. Podría importarle a alguien. 6 días después. El anticuado teléfono móvil de Francisco sonó mientras reparaba la galería de la casa de campo. El individuo al otro lado de la línea se presentó como el doctor Marcos Varela, del Instituto de Historia Militar de España. Señor Dueñas, lo que ha descubierto puede ser significativamente más importante de lo que imagina, explicó el doctor Varela, su voz tensa por una emoción contenida. Los documentos del sargento Conde parecen hacer referencia a un plan de evacuación de contingencia que se estableció durante el apogeo de la Guerra Fría, un protocolo de protección civil que nunca fue reconocido oficialmente. Conde siempre iba 3 pasos por delante, respondió Francisco en voz baja. ¿Puedo preguntar por qué compró esta propiedad en concreto, señor Dueñas? Francisco contempló los campos descuidados hasta donde se alzaba el mojón de piedra. Una promesa a un infante de marina muerto, señor. Nada más complicado que eso. Bueno, su promesa puede haber preservado una pieza crucial de la historia militar española, continuó el doctor Varela. ¿Estaría dispuesto a permitir que un pequeño equipo examine la propiedad? Podría haber artefactos o estructuras adicionales que podrían ayudar a completar algunos registros históricos muy incompletos. Francisco aceptó, con una estipulación: la tierra sigue siendo mía. Le prometí a Conde que la protegería. Por supuesto, señor Dueñas. Somos historiadores, no promotores inmobiliarios. La noticia de la próxima visita se difundió por Mirasierra con notable rapidez. Los mismos vecinos que habían puesto en duda el estado mental de Francisco ahora pasaban lentamente en coche junto a la granja, su curiosidad habiendo suplantado su anterior desdén.
El periódico local, que se había burlado de su adquisición, ahora solicitaba una entrevista, que Francisco declinó cortésmente. No me gusta mucho dar explicaciones, informó al joven y entusiasta periodista que lo encontró en la tienda de ultramarinos. Nunca me ha gustado. Miguel telefoneó desde Barcelona, habiéndose enterado de lo de los historiadores a través de contactos familiares. Papá, ¿qué está pasando realmente con esa granja?, inquirió. Francesco se sentó en el columpio de su porche, con el teléfono pegado a la oreja, observando cómo emergían las luciérnagas en la luz del atardecer. Jamie Conde me salvó la vida en Vietnam, dijo finalmente. Cuando un hombre como ese te pide que recuerdes algo, lo recuerdas. Aunque tarde 50 años. La noche anterior a la llegada programada de los historiadores, Francisco estaba sentado solo en la mesa de su cocina. La correspondencia de Conde yacía abierta ante él. Destacaba una sección particular, escrita con la letra firme de un individuo que, de alguna manera, comprendía que no regresaría. Este sitio fue identificado como punto de reunión civil de emergencia ECO 7. Si las vías de evacuación primarias desde Madrid quedaran inutilizables, aquí es donde se traería a los niños. Lo preparamos, pero esperamos fervientemente que nunca sea necesario. Alguien debería recordar. Alguien debería mantener la vigilancia. Francesco volvió a doblar la carta con cuidado. «Sigues vigilando, Jaime», murmuró a la habitación desocupada. «Tal como lo prometí». Un mes después del descubrimiento de Francisco, una procesión de vehículos con insignias gubernamentales recorrió el irregular camino de entrada de la finca La Ribera. 7 historiadores, 3 especialistas en evaluación de sitios militares y 2 expertos en conservación de documentos descendieron, inspeccionando la descuidada propiedad con expresiones de profunda expectación. El doctor Varela, un individuo delgado con gafas y el porte erguido de un antiguo oficial militar, se acercó a Francisco con la mano extendida. «Señor Dueñas, gracias por permitirnos el acceso. No puedo exagerar la importancia potencial de lo que ha conservado aquí». Francisco asintió, incómodo con los procedimientos formales, pero poco dispuesto a ignorar la importancia que estos individuos instruidos atribuían al legado de Conde. Observó cómo descargaban herramientas especializadas, radar de penetración terrestre, detectores de metales, kits para recoger muestras y aparatos fotográficos. En cuestión de horas, la descuidada propiedad agrícola se había transformado en un sitio de investigación arqueológica meticulosamente seccionado. El equipo operó con precisión metódica, haciendo referencia constante al mapa táctico de Francisco y a los materiales escritos de Conde. Designaron áreas con banderas de varios colores, midieron distancias utilizando instrumentos láser y capturaron imágenes de todo desde numerosas perspectivas. El segundo día, mientras el pueblo de Mirasierra bullía de conjeturas, el periódico regional publicó su primer reportaje de portada, La compra insensata, de un veterano local podría ser un sitio histórico de la Guerra Fría. El artículo dilucidaba cómo la elección aparentemente ilógica de Francisco había salvaguardado potencialmente un segmento oculto de la historia española, un sitio de evacuación de emergencia no registrado, establecido durante una época de intensas ansiedades nucleares. Individuos que previamente habían descartado a Francisco como un anciano delirante ahora se le acercaban en la tienda de ultramarinos con preguntas y vacilantes disculpas. Francesco recibió ambas con la misma dignidad serena, sin buscar justificación ni albergar resentimiento. Solo cumpliendo una promesa se convirtió en su respuesta habitual. El cuarto día de la investigación, el equipo hizo su primer descubrimiento físico notable. Empleando detectores de metales en las proximidades que Francisco había señalado como la antigua ubicación del almacén de suministros, desenterraron 2 baúles militares llenos de raciones de emergencia, equipo médico de grado militar, tabletas de filtración de agua y dispositivos de comunicación, todo aún encerrado en sus envoltorios originales. Estos fueron dejados intencionadamente, explicó el doctor Varela a Francisco, no olvidados ni abandonados, deliberadamente ocultos para un posible uso futuro. Francisco pasó una mano curtida sobre la superficie oxidada del baúl. Conde mencionó la creación de pólizas de seguro, dijo que era extraoficial pero necesario. A medida que avanzaba la investigación, el auténtico objetivo de la finca La Ribera comenzó a hacerse evidente a través de las incompletas piezas de evidencia. Lo que había parecido ser una finca rural común había sido, de hecho, identificada secretamente como uno de los numerosos lugares de último refugio, sitios elegidos por sus características del terreno, suministros de agua natural y ubicaciones defendibles.
Estos sitios estaban preparados para acomodar y proteger a civiles, especialmente niños, de áreas urbanas adyacentes, en caso de que ocurriera un ataque nuclear contra Madrid. A diferencia de los refugios reconocidos oficialmente, estos lugares solo eran conocidos por unidades militares particulares, destinados a funcionar independientemente de las estructuras de mando estándar si los sistemas convencionales fallaban. El descubrimiento más conmovedor ocurrió el séptimo día. El radar de penetración terrestre del equipo detectó una irregularidad cerca del mojón de piedra que Francisco había encontrado meses antes. Una excavación meticulosa descubrió un contenedor impermeable que contenía una carta manuscrita del sargento Conde. El especialista en documentos del equipo retiró con cuidado el delicado papel usando guantes de conservación. El contenido de la carta provocó que un profundo silencio cayera sobre los investigadores reunidos. Si no regreso, confío en que alguien salvaguardará este lugar como testimonio de lo que no pudimos registrar formalmente. Preparamos 43 sitios comparables a lo largo de la costa oriental, cada uno conectado por rutas conocidas solo por nuestra unidad. La documentación oficial nunca los incluirá, el riesgo de descubrimiento es demasiado grande. Sin embargo, alguien debería recordar. Alguien debería ser consciente de que incluso cuando el mundo parecía al borde del colapso, seguíamos formulando planes para preservar lo que se pudiera preservar. Francisco permaneció inmóvil mientras el doctor Varela recitaba las palabras en voz alta, su rostro curtido por el tiempo sin delatar ninguno de los sentimientos que surgían en su interior. Aquí estaba la verificación de que la súplica de Conde no había sido el discurso incoherente de un joven temeroso al borde del despliegue. Había sido un esfuerzo calculado para salvaguardar información que los órganos administrativos habían juzgado demasiado delicada para el registro oficial. 2 días después, delegados del Centro de Historia Militar del Ejército de Tierra y del Patronato Nacional de Campos de Batalla Históricos llegaron a la ribera. Tras una inspección de la propiedad y un examen de los descubrimientos iniciales del equipo, transmitieron información sin precedentes: la finca se incorporaría al registro de lugares militares históricos no catalogados, una clasificación que ofrecía tanto protección como reconocimiento sin necesidad de un cambio de titularidad. Se crearía un modesto monumento y centro de interpretación en las instalaciones, preservando tanto el sitio físico como la narrativa de los individuos que lo habían preparado. Lo más importante, se iniciarían de inmediato los esfuerzos para encontrar los otros 42 sitios mencionados en la carta de Conde antes de que se perdieran irremediablemente por el desarrollo urbanístico o el deterioro. Mientras los funcionarios transmitían esta información, Francisco permanecía al borde de sus tierras, contemplando la propiedad que había adquirido a pesar del desánimo generalizado. Por primera vez desde el fallecimiento de Marta, percibió como un peso se levantaba de sus hombros. Los habitantes locales que previamente habían ridiculizado su elección ahora miraban a Francisco con una mezcla de deferencia y asombro. Valeriano Soto, su vecino de toda la vida, lo visitó con una tarta de manzana recién horneada y un torpe intento de disculpa. No creo haber estado nunca tan equivocado sobre algo, Francisco, admitió Valeriano, arrastrando los pies en el porche recién reparado. Llamándote insensato cuando estabas, bueno, cuando estabas siendo todo lo contrario. Francesco aceptó la tarta con un leve asentimiento. No te equivocaste basándote en lo que sabías. Yo mismo no conocía toda la historia hasta hace poco. Pero la compraste de todos modos, insistió Valeriano. ¿Solo por una promesa a tu sargento? Francesco miró más allá de su vecino, hacia donde el equipo de investigación estaba cartografiando cuidadosamente los cimientos de lo que una vez había sido un granero. Algunas promesas importan más que el dinero o la comodidad, Valeriano. Algunas deudas no se pueden medir en euros. El interés público se intensificó a medida que la información se difundía más allá de Mirasierra. Periodistas de medios de comunicación nacionales establecieron instalaciones de transmisión temporal en el único establecimiento hotelero del pueblo. Asociaciones de veteranos organizaron excursiones. Historiadores programaron presentaciones sobre las facetas olvidadas de la preparación para la Guerra Fría. A lo largo de estos acontecimientos, Francisco se adhirió a su régimen diario: despertar antes del amanecer, trabajar en la finca hasta el crepúsculo y consumir su solitaria cena en la galería mientras los insectos nocturnos comenzaban a emerger. La única alteración discernible fue el progresivo enderezamiento de su porte, como si el cumplimiento de su compromiso hubiera contrarrestado de alguna manera la carga física de sostenerlo durante un periodo tan prolongado.
Cuando un periodista insistente le preguntó si se sentía justificado por los hallazgos, la respuesta de Francisco se convirtió en el titular destacado del artículo subsiguiente: la vindicación implica que necesitaba que otros validaran mi elección. No la necesitaba. Una promesa entre soldados no necesita testigos para seguir siendo vinculante. A finales de septiembre, mientras el equipo de investigación se preparaba para concluir su indagación preliminar, el doctor Varela entregó a Francisco sus primeros hallazgos, un volumen encuadernado en cuero que detallaba todo lo que habían aprendido sobre el pasado oculto de la finca La Ribera. Su sargento estaría orgulloso, señor Dueñas, dijo el doctor Varela, entregando el informe. Gracias a su lealtad, ya hemos localizado 3 más de los sitios mencionados en sus registros. 2 estaban a días de ser arrasados por promotoras. Francesco aceptó el libro con manos callosas que habían pasado toda una vida construyendo, reparando y ahora preservando. Conde siempre decía, la historia no recuerda las medidas preventivas, solo los desastres que no se evitaron. Esa tarde, mientras el sol poniente bañaba la vieja casa de campo en tonos ámbar y dorados, Francisco se sentó en su porche recién restaurado, con el informe encuadernado abierto en su regazo. En la última página, el equipo de investigación había incluido un reconocimiento formal. Esta recuperación de información histórica crucial fue posible gracias a la extraordinaria lealtad del sargento Francisco Dueñas, Infantería de Marina, retirado, quien protegió este sitio a pesar del costo personal y la crítica pública. Su dedicación a una promesa hecha hace 50 años ha preservado un importante capítulo de la historia de España que de otro modo se habría perdido para siempre. Francesco cerró el libro y contempló la propiedad que una vez había sido su locura y ahora era reconocida como un tesoro nacional. En algún lugar, pensó, Conde se permitía una rara sonrisa. Francisco persistió en residir en la finca La Ribera, declinando firmemente todas las propuestas para adquirir la finca, independientemente de las cantidades cada vez más sustanciales ofrecidas. Cuando el Patrimonio Nacional le hizo una oferta para comprarla con fines de conservación, la respuesta de Francisco fue típicamente directa: no la mantuve durante 50 años para deshacerme de ella ahora. Me comprometí a protegerla, no a obtener beneficios económicos de ella. En cambio, formalizó un acuerdo de conservación que transmitiría la propiedad al patrimonio tras su fallecimiento, garantizando su preservación perpetua libre de explotación comercial. 6 meses después del descubrimiento inicial, Francisco fue honrado de manera imprevista. En una modesta ceremonia a la que asistieron dignatarios militares, historiadores y habitantes locales que previamente habían dudado de su juicio, recibió la Medalla al Mérito Civil por su excepcional compromiso con la salvaguarda de lugares y datos históricos vitales. El general que prendió la medalla en la desgastada camisa de franela de Francisco se inclinó para comentar: individuos como usted hacen que nuestra historia sea digna de protección, sargento. Francisco aceptó la distinción con la idéntica dignidad serena que había definido sus décadas de tranquila custodia. La medalla fue colocada junto a sus otras condecoraciones en la caja de zapatos, en lugar de ser exhibida, aunque sí permitió que una fotografía de la ceremonia se mostrara en el pequeño centro de visitantes ahora situado al borde de su propiedad. A medida que crecía la conciencia de la importancia de la Ribera, el horario diario de Francisco se amplió para abarcar nuevas tareas. Todos los martes y jueves, instituciones educativas locales traían alumnos para aprender sobre el pasado del lugar. Francisco inicialmente se negó a participar en las excursiones, optando por trabajar discretamente mientras guías profesionales realizaban las explicaciones. Sin embargo, se produjo un cambio cuando escuchó a un joven guía afirmar incorrectamente que el sargento Conde simplemente había seguido órdenes al establecer el sitio de evacuación. Al día siguiente, Francisco se acercó al director del sitio. Les hablaré yo mismo de ahora en adelante, declaró resueltamente. No por mí, por Conde, por la verdadera historia. Así comenzó la inesperada tercera vocación de Francisco. Después de su servicio como infante de marina y mecánico, se transformó en narrador. 2 veces por semana, se reclinaba en la galería con grupos de estudiantes de ojos abiertos, narrando no los detalles técnicos del lugar, sino las vidas de los individuos que lo habían establecido. Conde no seguía las órdenes de nadie cuando montó esto, explicaba, su habitual semblante reservado cediendo a una animada convicción. Estaba pensando más allá de ellas, más allá de lo que permitían los reglamentos. Vio lo que podría ser necesario si ocurría lo peor. Los niños escuchaban, absortos, mientras Francisco describía como un grupo de jóvenes infantes de marina, la mayoría apenas mayores que estudiantes de secundaria.
Habían preparado en secreto docenas de sitios para albergar a civiles en caso de ataque nuclear. No éramos héroes, insistía siempre, solo hombres que entendían que a veces hay que trabajar fuera del sistema para proteger lo que más importa. Finalmente, se colocó una placa de bronce en la entrada de la finca, con una sencilla inscripción: un hombre cumplió su palabra. Este lugar guarda nuestra memoria. Bajo el antiguo roble donde Francisco había descubierto por primera vez los documentos enterrados de Conde, se instaló un banco de piedra. Grabadas en su superficie había palabras tomadas de la última carta de Conde: no todos vuelven a casa, pero alguien se queda atrás para que los demás no sean olvidados. A medida que cambiaban las estaciones, la visión de Francisco sobre su prolongada custodia se transformó. Lo que había comenzado como un deber personal hacia un camarada fallecido había evolucionado hacia algo más significativo, un vínculo entre épocas, entre la fidelidad singular y el recuerdo compartido. En las mañanas frías, cuando su cuerpo maduro protestaba por los esfuerzos del día, Francisco ocupaba ocasionalmente el banco de Conde, observando el sol ascender sobre la tierra que había rescatado del abandono. En estos momentos tranquilos, frecuentemente sentía una presencia compañera a su lado, no como una aparición fantasmal, sino como la inherente camaradería de una promesa cumplida. Nunca esperé ser historiador, Jaime, murmuraba a veces. Pensé que solo estaba siendo terco. Las repercusiones más amplias del compromiso de Francisco persistieron en extenderse. Al concluir el primer año, los investigadores habían localizado 27 de los 43 lugares mencionados en la documentación de Conde. 17 ya habían sucumbido al desarrollo urbanístico o a procesos naturales, pero 10 permanecían lo suficientemente conservados como para proporcionar valiosos datos históricos. Este hallazgo impulsó una reevaluación exhaustiva de las estrategias de defensa civil de la Guerra Fría, descubriendo un nivel de preparación para emergencias que había operado fuera de los registros oficiales. Se difundieron artículos académicos, se crearon recursos educativos y se organizó una exposición museística itinerante. Ninguna de estas aprobaciones externas tuvo particular importancia para Francisco. Su satisfacción provenía de ejemplos más sencillos: observar a los escolares trazar los contornos de los antiguos cimientos, escuchar a los visitantes recitar en voz alta las palabras de Conde, saber que la previsión de su amigo era finalmente reconocida. Miguel visitaba desde Barcelona con más frecuencia ahora, trayendo a sus propios hijos a conocer al abuelo que se había convertido en una especie de leyenda local. Durante una de esas visitas, el nieto adolescente de Francisco hizo la pregunta que la mayoría de los adultos habían sido demasiado educados para plantear: abuelo, ¿alguna vez dudaste de ti mismo? ¿Cuándo todos decían que estabas loco por comprar este lugar? Francisco reflexionó sobre la pregunta con deliberación antes de responder. La duda requiere opciones, declaró finalmente. Nunca vi esto como una elección. Una promesa es una promesa. En el libro de visitas del centro de visitantes se acumularon cientos de comentarios de veteranos, historiadores y personas corrientes. Si bien numerosos expresaban agradecimiento por la salvaguarda histórica, una observación se repetía en diversas escrituras pero con significado comparable: gracias por mostrarnos que algunas cosas todavía importan más que el dinero o la conveniencia. Algunas promesas valen la pena cumplirlas, incluso cuando nadie lo entiende. Francesco Dueñas continúa su tranquila custodia de la finca La Ribera, levantándose aún antes del amanecer, manteniendo todavía la propiedad con esmero metódico. Solo que ahora, lo hace con el conocimiento de que toda una vida de lealtad ha preservado no solo un lugar físico, sino un testimonio de los actos de deber no escritos que a menudo pasan desapercibidos en las historias oficiales.